Vamos a comenzar el estudio del día de hoy y les quiero preguntar quién hizo la tarea. ¿Quién hizo la tarea? A ver. ¿Quién se acordó? Sí, Yeri, Dime. este, ¿Aló? ¿Sí? no, yo no me acuerdo. No me acuerdo, decir, no me acuerdo de la tarea. ¿Cuál fue la tarea que diste? Ya, a ver. La tarea es la siguiente. ¿En qué partes de la Biblia aparece la expresión ¿hasta cuándo? Ya me En el acordé, contexto de Daniel capítulo 8 versículo 13. ya me acordé. ¿La podemos hacer ahora? Bueno, si ninguno la hizo, háganla ahora. Necesito justamente porque tiene que ver con el estudio del día de hoy. Un santo que estaba en el cielo hizo una pregunta. Yo les dije la semana pasada que esa pregunta realmente no solamente la ha hecho este santo que estaba ahí en la visión, sino que se ha hecho más veces dentro de la Biblia. Sí, Entonces, sí. si encuentran alguna expresión bíblica que haga referencia a lo mismo, Yo encontré una Yeri. a ver cuál. En Apocalipsis capítulo 6, Ya, versículo 10, hablando del quinto sello. Dice que las almas que estaban debajo del altar decían, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Gracias. amén. Ahí hay un texto. ¿Qué otro texto ustedes pueden encontrar? Miren, Habacuc 1:2. El que lo encuentra lo lee. Habacuc 1:2. ¿Lo leo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo Jehová clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no irás? ¿Hasta cuándo parece que tú estás ahí sin hacer nada? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo durará, cierto? Salmo 35. Acá tenemos uno. ¿Podemos A leerlo? ver, Salmo ¿sí? 35 dice, ¿hasta cuándo, Señor, estarás mirando? Rescátame mi alma de sus estragos, mi única vida de los leones. Yeri, ¿Sí? yo tengo otro por acá. Dale. Salmo 79, versículo 5. Oye, este es poderoso. ¿Hasta cuándo, Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Bueno, creo que era ese el que... Salmos 84. ¿Quién lo lee? Ah, esta era. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Este me gusta. Yo tengo Salmo otro. 94:3. 94.3. No, yo tengo unos números 14.11. Dale. Leo, números 14.11. Dice así. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Y hasta cuándo no me van a creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Ok? Pero oye, Usa la expresión hasta cuándo, pero es Dios.
Es Sí. aquí, tiene que ser un santo que le dice a Dios ¿hasta cuándo? Perfecto, sí, sí, por eso dije que esa no contaba mucho. Mm. Salmo 94:3, léelo. Dice, ¿hasta cuándo los impíos, hasta cuándo Jehová se gozará los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Ese es un hasta cuándo que está en el contexto de Daniel 8:13. ¿Hasta cuándo, Señor, los impíos, cierto, se gozarán? Setenta y cuatro diez, ¿quién lo lee? Amén. Está muteado, sí. Bueno, dice, ¿hasta cuándo Dios nos insultará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente contra tu nombre? Amén. ¿Se dan cuenta? El pueblo de Dios es angustiado. Salmo 6:3. Salmo 6:3. Mi alma también está muy angustiada. ¿Y tú, oh Señor, hasta cuándo? Este es bueno. Primera de Reyes 18:21. Esa es la experiencia de Elías. Papá. Ajá, ¿quién lo lee? Primera de Reyes 18:21, ¿dijiste? Sí. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Zacarías 1:12. Yo la tengo. Dice, respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Interesante, ¿no? Si se dan cuenta en la Biblia, ¿qué quiero probar con esto, muchachos? Ahora sí vamos conectándonos y metiéndonos dentro del estudio. Hay muchas expresiones dentro de la Biblia en las cuales el hombre se ha preguntado, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cierto? ¿Hasta cuándo los malos van a vencer? ¿Hasta cuándo el impío va a prosperar? De hecho, en Job hay muchos hasta cuándo, donde él habla y reclama a Dios, ¿hasta cuándo me voy a estar en esta situación? Y él está tan angustiado que inclusive desea la muerte. Por lo tanto, ¿hasta cuándo? Es una expresión que se ha levantado en cada boca del adorador sincero. Yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez en su vida, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, va a seguir el mal en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor, no vienes a la tierra y terminas con el mal? Por ejemplo, yo cuando recuerdo joven, estaba empezando a estudiar Daniel, a mi mente venían algunas escenas y yo decía, ¿hasta cuándo, Señor, van a tener que morir niños de hambre en el África? Entonces,
el santo que hablaba se preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, la prevaricación asoladora, entregando al santuario y al ejército para ser pisoteados? Es algo muy interesante, que es una angustia, es una tribulación. De hecho, hoy día es 22 de octubre y estamos no por ¿cómo se dice? Por nada estudiando justamente este capítulo. Yo no lo planifiqué, ojo, esos son los regalos del Señor. Jamás pensamos de que nos iba a tocar estudiar este capítulo de Daniel 8 y estos versículos el día de hoy, pero justamente ya que estamos estudiando Daniel, cayeron justo en el día de hoy. ¿Ok? Esos son los regalos del Señor. La providencia. Entonces, correcto, la providencia, porque nosotros no lo controlamos. Entonces, la providencia del Señor quiere que nos pongamos el día de hoy en la esperanza, o quizás más que en la esperanza, en el tormento que produjo esperanza a aquellos pioneros cuando se encontraron en este capítulo. Guillermo Miller, cuando estudiaba este capítulo, dice El conflicto de los siglos, que él meditaba profundamente porque recordaba las escenas de la guerra civil, cuando ellos pelearon contra Inglaterra. ¿Ya? Y en esa guerra contra Inglaterra, porque fue en cierta manera una guerra civil, estuvo en una batalla y él vio la providencia de Dios que le permitía o les permitió ganar esa batalla. Como que hubieran ángeles que estuvieran interfiriendo. Y él, al mirarse, decía: yo no tengo que estar vivo. Y empezó a estudiar la Biblia con esa hambre y se encontró con esta pregunta. Y se encontró que la respuesta a cada uno de estos hasta cuándo que estuvimos leyendo, ¿cierto? Siempre se ofrecía la misma respuesta: la venida de Jesús, como una respuesta. ¿Cuándo terminará? Cuando venga Jesús terminará todo. Todo conflicto, toda duda, todo pesar, todo problema, toda angustia, toda persecución, toda aflicción. Y para Guillermo Miller, él encontró que en este texto fue el centro de su fe porque encontró una respuesta. Dentro de esa pregunta, vamos a repasarla porque ya estudiamos este capítulo, la primera parte. Vamos a hacer una transición, voy a mostrarles mis pantallas. ¿Okay? Voy a destacar para todos. En la pantalla estuvimos estudiando los capítulos anteriores, vimos el proceso y vimos que en la tierra iba a haber un poder maligno, el cuerno pequeño, que iba a hablar palabras contra el Altísimo. Se le iba a conceder el perseguir al pueblo de Dios, derribarlo, ¿cierto? Hasta que el Padre se sentara, ¿cierto?, el anciano de días, y los libros fueran abiertos. Pero ahora en Daniel 8 se profundiza la obra de este cuerno pequeño. Vamos a repasar porque es importante. Cuerno pequeño, versículos... Daniel 8, versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas echó por tierra. ¿Ok? El pueblo de Dios. Y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra.
por causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Ok? Es decir, lo que se le está vaticinando a Daniel, que este cuerno iba a tener tal poder, que iba a aprisionar al pueblo de Dios, lo iba a pisotear, ¿cierto? Iba a derribar la verdad. Y si se dan cuenta, a Daniel, un hombre consagrado al Señor, que quería la gloria de Dios, muchas veces no entendemos este concepto, la gloria de Dios, lo estuvimos hablando en unas clases pasadas, pero él quería la gloria de Dios y por tanto a Daniel le dolía una visión donde se le iba prácticamente a decir que el mal iba casi a vencer sobre la verdad, sobre el trono de Dios, sobre los hijos de Dios, porque lo que anhelaba Daniel, y aquí vamos a contextualizar, era el restablecimiento de Israel. Para Daniel, la visión del Mesías, del rey, estaba relacionada con Israel. Recuerden que él no lograba ver más allá de eso. Y por lo tanto, que se le haya declarado esto era angustiante para Daniel. Porque recuerden que el castigo era 70 semanas solamente. Después tenían que volver. Pero aquí se le expande un tiempo que es muy largo. Pero a la diferencia de la visión anterior, ya entrando en materia de lo que estamos estudiando el día de hoy, es que en la visión del 8 se hace la pregunta, pero se obtiene una respuesta. Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Una de las labores que estuvimos viendo que hace el cuerno pequeño, lo ven ahí en la imagen que está en pantalla, es que iba a intentar cambiar los tiempos y la ley, y eso lo estuvimos estudiando muy a detalle, para que no pudiera suceder el juicio, ¿cierto? La ley. Pero aquí en este capítulo se expande que no solamente será el tiempo y la ley, sino que también el continuo y el santuario. Y por lo tanto, esta respuesta de la purificación del santuario para Daniel es más profunda. ¿Se acuerdan? Miren el gráfico que tienen en pantalla. Estuvimos estudiando de que se presentaba el carnero, se presentaba el macho cabrío, animales que tienen que ver con el Yom Kippur, la purificación del santuario. Todo apunta hacia la purificación del santuario. Y en el lenguaje del israelita, la purificación del santuario es el perdón total del pueblo de Dios. La expiación, que los malos no van a durar por siempre y no van a tener control. El perdón de los pecados. Se entiende para el israelita que la purificación del santuario es acompañada con abundante gracia hacia el pueblo. Habíamos hablado que luego de la purificación del santuario se tomaba la ceniza y era rociada sobre el pueblo para la santificación. Era después de la angustia, que era el Yom Kippur, era el regocijo, porque la siguiente fiesta que venía era la fiesta de las cabañas, que era una fiesta de regocijo, de júbilo. Entonces, los pioneros como Miller, porque hubieron otros más, generalmente no hablamos mucho de otros, pero hubieron otros personajes que también encontraron este texto. No lograron hacer el cálculo de fecha, esa es la diferencia, pero lograron llegar a fechas aproximadas. ¿Alguno conoce alguno de los otros predicadores de este mensaje? Además de Guillermo Miller. ¿Ha escuchado, ha leído sobre ellos? Yo leí sobre uno que un
¿cómo se llama esto? Un monje, no sé qué era, que estaba en Chile. Hay unas colonias que tenía España en Chile, no me acuerdo bien el nombre. ¿Cuál? De hecho, lo nombraste la vez pasada. Súper interesante su historia. Ok. Yo les voy a nombrar justamente la Kunza. La Kunza es uno. Chileno, papá. Chileno, que estuvo predicando acá el retorno del rey, del Mesías Rey, en un La libro. terminación del Mesías, del libro. Y él se cambió el nombre por temor a la Inquisición, porque acá todavía está el tema católico muy fuerte. Se puso, si no me equivoco, Ben Youssef. Se puso un nombre como de judío. Pero en Inglaterra, en el continente antiguo, hubo alguien que se llamaba también Guillermo, no era Miller. Era Guillermo también, ¿saben cómo se llamaba? Ahí los estudiantes. Guillermo Wolf. Estuvo predicando también en Inglaterra este mensaje. Pero la diferencia, aunque muchos estuvieron predicando este mensaje, es que realmente, voy a poner mi pantalla de nuevo destacada, el único que logró hacer el cómputo de la fecha de las 2300 y encontrar los pasajes bíblicos para llegar a la solución fue Guillermo Miller. Pero vamos a centrarnos hoy día en las consecuencias de este pasaje y no en la interpretación de las 2300, ¿ok? Vamos a leer desde el 15 en adelante, que es la parte que nos toca esta semana. Dice así. ¿Alguno me quiere colaborar desde el 15 hasta el 17? Yes, sir. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz, ¿estamos bien, cierto? Sí, sí. 16, 17. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ok. Entonces, mientras él meditaba profundamente, porque había una confusión, él, por un lado, percibía que estos eventos eran más grandes que lo que se relataba hacia Israel, pero él estaba ansioso porque quería saber cuándo iban a volver desde Babilonia. Y estuvo pensando, y dice que desde las riberas del Ulai, recuerden que el capítulo comenzó en el Ulai, ¿cierto? El río del juicio, gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Lo que le revela a Gabriel es que lo que estaba contemplando era para el tiempo del fin, ¿ok? Esto va a empezar a nombrarse continuamente dentro del libro de Daniel, pero aquí es donde aparece, ¿ok? Es para el tiempo del fin. Mientras hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Aquí hay un fenómeno interesante. La humanidad, al estar en pie frente a un ser glorificado como Gabriel, con un cuerpo cierto distinto al nuestro, dice que se le fueron las fuerzas, se desmayó, ¿cierto? Y entonces tuvo que ser fortalecido de manera sobrenatural. Dice que fue tocado y fue imbuido con poder. 19. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira,
porque eso es para el tiempo del fin. De nuevo, el tiempo del fin es un elemento fundamental que aparece aquí en este capítulo. Todo esto que estamos leyendo es para el tiempo del fin. ¿Ok? Debemos tener muy en claro eso. Damos la bienvenida a cada uno de los que siguen llegando. Estamos estudiando Daniel capítulo 8. Vamos leyendo. Versículo 17. Y entonces... 19, perdón. Versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que bueno, nosotros ya hablamos bastante de eso, pero igual lo vamos a repasar. El carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. O sea, si había algún problema de entender que esto era Medo-Persia y nosotros hacíamos comparación con uno de los cuernos que estaba levantado, uno más que el otro, es el ángel el que responde y no nos deja ninguna duda a la interpretación. El carnero, con 2 cuernos, uno más alto que el otro, ¿cierto? Animal de sacrificio para Yom Kippur, el Yom Kippur espiritual que estamos viendo acá, es los medos y los persas. Por eso fue llevado a la ribera, ¿cierto? A Susa, en visión, porque era el tiempo de los medos y los persas. Y recuerden que esta visión es de antes. Todavía estaba Belsasar, pero para Dios ya no era importante porque Belsasar estaba sellando su tiempo. Y entonces, seguimos leyendo, el macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Interpretación bíblica, principio de interpretación bíblica de Daniel. ¿Qué es lo que es un cuerno? Es un rey. ¿Ok? Nosotros sabemos que también es un territorio porque no hay rey sin un territorio. Pero la primera acepción, así como la cabeza, es rey. ¿Ok? Eso lo vimos también en Daniel 2. Esto va a ser más importante en la medida que avancemos en Daniel. ¿Ok? Después lo vamos a volver a repasar este concepto de representatividad de un rey. Dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, es decir, el rey primero que fue quebrado, ¿cuál fue el rey primero que fue quebrado de Grecia? ¿Se acuerdan de él? Alejandro Magno. Alejandro Magno, justamente. Cuerno notable, Macedonia, o los griegos, ¿cierto? Que logró en la mitad del tiempo de Babilonia conquistar todo. Muy rápido, y es por esto que el macho cabrío dice que se desplaza sin tocar tierra, como volando. Característica que hereda del leopardo en la profecía de Daniel capítulo 7. Dice, le sucedieron 4 en su lugar. ¿4 qué? 4 reyes. Nosotros sabemos que los generales de Alejandro Magno fueron muchos más, pero solamente 4 se transformaron en reyes con territorio. ¿Ok? Significa que 4 reinos. Aquí está la interpolación entre rey y reino. Es el mismo ángel el que hace esta interpolación. No son los adventistas del séptimo día. Es el ángel que aplica cuernos para reyes, pero también cuernos para los reinos. ¿Ok? Porque no hay rey sin un reino. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza que tenía el cuerno notable Alejandro Magno. Habíamos hablado que de estos 4 cuernos que se expandían hacia los 4 puntos cardinales, hacia los 4 vientos, de uno de los vientos que habíamos estudiado la semana pasada, nacía un cuerno pequeño. Vamos a ver qué dice el ángel. Dice, y al fin del reinado de estos cuernos, cuando los transgresores lleguen a colmo, ¿cómo podemos entender esta expresión, cuando los transgresores lleguen a colmo? Cuando acabe su tiempo. Esto es verdad bíblica.
Cada nación tiene un tiempo de gracia que Dios le otorga. Pueden esto ratificarlo en Profetas y Reyes, lo dice textual. Cada nación tiene un tiempo. Y cuando la transgresión llega a colmo, el Señor interviene. ¿Cómo podríamos decir que se cumple en la historia el tiempo de la transgresión de estos cuernos? Es aquí en este punto donde sí está Antíoco Epífanes, que hizo barbaridades, ¿cierto? Destruyó, hizo sacrificios de cerdos dentro del templo. La cultura griega, en vez de respetar finalmente a la cultura judía con la escritura, la avasalló y trajeron a Israel la prevaricación, el pecado. Todos los conflictos que existen en el tiempo de Jesús tiene que ver por este avasallaje cultural que tuvo Grecia sobre Israel. De ahí salen los saduceos y salen otras sectas más. De esta parte donde podríamos hablar de las guerras. Hay un libro de la Biblia que son de estos libros históricos que no son aceptados dentro del canon. Los macabeos, ahí está, estaba acordando. Las guerras macabeicas, ¿ok? Entonces, sigamos leyendo. Se levantará en ese tiempo, debido a toda esta maldad, un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Vamos a leer un texto para tratar de ir entendiendo este concepto de altivo, de enigma. Vamos a leer Números capítulo 12, versículo 8 y Ezequiel 17, 2. El que lo encuentra lo lee, por si acaso. Números 12, 8. ¿Aquí? Números 12, 8. Sí. ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Sí? Ah, bien. Dice, cara a cara hablaré con él, claramente y no con enigmas, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mí, contra mi siervo Moisés? Ok. Aquí se utiliza la misma palabra enigma. ¿Ok? Figuras, símbolos. Y lo está aplicando acá, dice, cara a cara hablaré con él, hablando con Moisés, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Hijo de hombre, voy a leer Ezequiel 17:2. Hijo de hombre, propone una figura y compone una parábola a la casa de Israel, un enigma, ¿ya? Interpretación, cosa que necesita ser interpretada. En Jueces se utiliza la misma palabra, en Jueces capítulo 14, versículo 12. Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y en los 7 días del banquete me lo declararéis. ¿Ya? Ahí se utiliza de nuevo la palabra, que era un acertijo, cosas complicadas. Y en Reyes, Primera de Reyes 10:1, también aparece de nuevo la palabra Jidá, enigma. Oyeron a la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, y vino a probarle con preguntas difíciles, con enigmas. Se vuelve a utilizar. Enigma, en todas estas palabras que acabamos de estudiar, que se ha traducido, viene a ser algo así como un lenguaje complicado, un acertijo difícil de entender, lenguaje ambiguo, o como Sansón cuando hace este acertijo para tratar de sacar
beneficio, ¿cierto? Era un acertijo con trampa que nunca lo iban a poder descubrir. Por lo tanto, este rey, entendido en enigmas, ¿por qué le toco todo esto? Es para que ustedes logren ver la profundidad que tiene esta palabra enigmas. Es uno que va a interpretar acertijos, símbolos, va a tratar de hacer provecho, como lo hizo Sansón, datos arteros, lenguajes ambiguos. Y rey altivo de rostro, bueno, esa expresión la entendemos fácilmente, ¿cierto? Orgullo. ¿Ok? Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Para poder entender este texto, tenemos que sumarlo a la revelación que había anterior. Se dice que el cuerno pequeño aparece de entre los 10, derriba 3, pero está entre los cuernos. Y en el Daniel 2, si ustedes recuerdan, voy a ver si puedo mover la pantalla un poco. Se los voy a mostrar. Vean la pantalla. Y en Daniel 2 se presenta el mismo periodo del hierro con el barro. ¿Ok? Lo que está diciendo es esto. El cuerno realmente es débil. Pero al estar entre los 7 cuernos más, ¿cierto?, se fortalecerá no con fuerza propia. Nosotros sabemos históricamente, esto se cumple tal cual los símbolos proféticos nos venían mostrando, la mezcla de hierro con barro, ¿cierto? El cuerno pequeño entre los otros cuernos, y en la historia, cuando se alza este cuerno, se le presta un ejército porque no tiene ejército propio. Eso lo vamos a detallar un poco más adelante. Causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Es decir, se le va a permitir someter al pueblo de los santos, obtener victoria sobre ellos. Decía el texto, vamos a recordar atrás, ¿cierto? Prevaricación asoladora, quitó el continuo, ¿cierto? Asoló el santuario, pisoteó el ejército, ¿cierto? Y aquí el ángel le está aclarando, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, traerá ruinas, prosperará con su sagacidad, porque él es sagaz, entiende los enigmas, puede interpretar, es astuto, engaña de muchas formas, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará también contra el príncipe de los príncipes, se levantará contra la figura de Cristo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿De dónde le suena ese texto, no por mano humana? Daniel capítulo 2. La piedra que fue cortada del monte no con mano humana. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la roca que no había sido cortada con mano humana estaba en el paralelo con el juicio? Miren el gráfico que está. Todos cuando ven la roca, esto yo lo hablábamos cuando estábamos estudiando Daniel 2, todos ven la roca, que la roca es el reino de Dios, pero la roca tiene varias etapas. Y cuando vemos la roca en paralelo a Daniel 7, la roca tiene que ver cuando el anciano de Dea se sienta y se abren los libros. Y Daniel 8 nos está confirmando a través del mismo término que efectivamente está en el mismo periodo profético, porque será terminado no con mano humana. ¿Se dan cuenta cómo al conectar estas tres profecías puedo entonces sacar esta información? Porque yo decía, bueno, ¿de dónde saca que la roca tiene proceso? Que es un proceso que una parte es el juicio, que otra parte es la venida, que otra parte... Bueno, acabamos de aclarar que la misma Biblia utiliza estos términos y los extrapola, y podemos ponerlos en esta tabla que está en este gráfico
y ponerlos más o menos a qué evento se está refiriendo. ¿Sí, Aníbal? Oye, de ahí que uno puede sacar una aplicación buena en cuanto a la justicia social que la gente exige, pues. Oye, la justicia perdurable no va a llegar o por mano humana, no por estas barricadas o conflictos o sí me entiende, o desastres sociales que hace la gente. Pues la Amén, Biblia amén. nos dice claramente eso. O sea, el fin de todas esas injusticias sociales va a llegar, pero no por mano humana. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Hay un tema que tengo en mi canal, lo pueden buscar, se llama Justicia Social versus Justicia Eterna. ¿Qué es lo que enseña la Biblia en base a esto y qué es lo que hizo Jesús en su tiempo? ¿Ok? Vamos a seguir. Entonces dice, aunque no por mano humana, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y ahora se le da una orden. Guarda la visión porque es para muchos días. Y aquí viene el conflicto de Daniel. Daniel quedé quebrantado. Estuve enfermo cuando convalecí. Atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Qué fue lo que literalmente golpeó tan duro a Daniel? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a dejar aquí un poco de diálogo para que no sea monólogo. ¿Qué creen ustedes que golpeó tanto a Daniel de esta profecía? Voy a ir preguntando, a ver, Evita. ¿Estás por ahí, Eva? Disculpen, por ahora ningún comentario todavía. Ok, no hay problema. Thaís, ¿por qué a Daniel le pegó tan duro siendo que era una respuesta? ¿Estás por ahí, Thaís? Thaís. Aníbal, partamos por Aníbal porque había abierto el micrófono, como que quería hablar. Sí, señor. Pues contextualmente, viendo el último sueño que ya habíamos estudiado, la última visión de las bestias y todo eso, pues cuando dice hasta 2300 tarde y mañana, o sea, él tenía en mente, si no me equivoco, pues las profecías de Jeremías. Por eso después ya más adelante vamos a ver el capítulo 9 que él empieza a estudiarla. Entonces, Daniel tiene en mente que, oye, son hasta 70 días, creo que 70 años, perdón. Eran 70 años solamente. Lo que le dijo el Señor a Jeremías. Pero ahora se ve que él mismo, como profeta, se le da una visión y los santos preguntan hasta cuándo va a ser. Ya no son 60 años los que dice Daniel. Como buen hebreo, judío, él entendía que tarde y mañana eran años. De manera que él, cuando escuchó 2300 años, ¿en qué momento se multiplicó? O sea, ¿hasta cuándo va a ser? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser tanto tiempo? ¿En qué momento se multiplicaron los años? Entonces, personalmente creo yo que eso fue lo que más le espantó a Daniel, que, que quizás la maldad o la supremacía de la injusticia perdurara por más tiempo de lo que ya quizás él conocía o entendía. Amén. Oscar. Pienso lo mismo que el Aníbal. Estaba pensando en el tiempo porque el sufrimiento, la persecución de los cristianos, que debe haber sabido que cómo es de cruel, ¿cierto? Muy fuerte y que tanto tiempo, yo de hecho me imagino me pongo en el lugar de Daniel y es fuerte todo eso, de verdad, ver ese sufrimiento tan grande hacia los cristianos. Yo creo que eso debe haber sido también. Ok. Con la información que tenemos ya podemos empezar a sacar algunas conclusiones. No sé si, a ver, vamos a seguir preguntando. Débora, no sé qué opinas del capítulo hasta ahora. ¿Por qué las impresiones de Daniel?
No puedo dar respuesta por ahora. Ok. ¿Betura? Bueno, estoy siguiendo y estoy tratando de cómo seguir totalmente, pero es como complicado igual entender todo. Ok. La idea es que justamente yo hago estos recesos para ver hasta dónde vamos, qué se va entendiendo. Y primero, si entendemos el conflicto espiritual que aparece, vamos a mirar la cronología con el gráfico que tengo en pantalla. Y vamos a hacer un resumen, ¿ok? Para ver si podemos sacar algunas preguntas y resolver. Daniel 8 nos resume y nos sintetiza rápidamente la aparición de un carnero de 2 cuernos con un cuerno más grande que el otro, ¿ok? El ángel, según lo que acabamos de leer, nos dice que este animal representa a los medos persas. Los medos persas es un imperio que estuvo desde el 539 a.C. hasta el 331, donde justamente fue acabado por la segunda bestia que aparece en esta profecía, que es el macho cabrío, que tenía un cuerno notable, que es el general Alejandro Magno, el rey primero. Y según la historia, para que ustedes entiendan, él murió cuando estaba en su mayor fuerza. La historia se inclina por 2 posturas. Estas son como las 2 más famosas. Que él fue envenenado por uno de los generales, porque estos generales ya estaban aburridos de estar en continuas guerras, querían disfrutar de todo lo que habían conquistado, porque la idea de Alejandro Magno era seguir conquistando y seguir conquistando y seguir. De hecho, él había avanzado hasta las Indias. Y cuando entraron en la India, muchos de los soldados murieron por enfermedades, por animales, en las selvas, ¿ok? Tuvieron conflictos, por ejemplo, utilizaban elefantes allá, y les tocó campañas durísimas. Vencieron, Alejandro Magno siempre vencía, pero con muchos costos. Nunca se establecía como un imperio propiamente tal, quizás como lo entendemos como el de Nabucodonosor, porque la visión de Alejandro Magno era unificar todo el mundo bajo una sola cultura, y él decía que había que conquistarlos a todos para poder tener un solo reino, ¿ok? Él ya tenía una visión así muy armada de lo que es como un nuevo orden mundial, por decirlo. Y entonces los historiadores dicen que fue envenenado por alguno de los generales, o por varios generales. La otra visión de la historia dice que en la celebración, en una de las celebraciones que él hizo, tomó la copa de Hércules, que era una copa grande, y se tomó una zancada de vino completo y le dio alguna especie de coma etílico y murió, ¿ok? Por toxicidad en la sangre. El tema es que murió cuando él estaba... Mal no recuerdo, cuando él estaba en sus 31 años. Ya, voy a revisar, puede que sea 30, 31 o 33. El tema es que murió en su más fuerte momento. La profecía lo registra. Y entonces seguimos con los dibujitos que tengo ahí en pantalla. De ese cuerno quebrado aparecen 4 cuernos sobre el macho cabrío, que representan, según lo que dijo el ángel, 4 reyes que aparecerán, o 4 reinos, ¿cierto? Cuando terminen de gobernar estos reinos, que nosotros sabemos que se dividieron en 4, Silímaco, Ptolomeo, Casandro y Seleuco, que fueron los 4 generales más importantes de Alejandro Magno, que se quedaron finalmente con los territorios, porque los territorios los dividieron entre más, pero fueron conquistando y al final quedaron 4. ¿Ok? 4 grandes reinos. Y después quedaron 2, ojo. El reino del norte y el reino del sur, los Seleucos y los Ptolomeos. Dice que cuando terminen de gobernar estos, iba a aparecer un cuerno pequeño de uno de los 4 vientos, dice la profecía, en un lugar, en una dirección geográfica. Nosotros sabemos que al oeste aparece este cuerno, viene del oeste o al norte,
¿ya? Según, dependiendo del mapa que utilicemos y la ubicación geográfica, ¿ok? Pero al norte finalmente de Israel. Y entonces, este cuerno iba a crecer al sur, dice la profecía, al oriente y hacia la tierra gloriosa, que en este texto es Israel. Iba a destruir el santuario, iba a echar el ejército a las estrellas, hasta que un santo, ¿cierto?, hace la pregunta, ¿hasta cuándo? Y entonces se le dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y será purificado el santuario. Todo lo que estudiamos es la respuesta y la profundización, porque la profecía es bien corta para hablarnos de lo que iba a ser este cuerno, pero cuando el ángel empieza a detallar las obras del cuerno, literalmente se le entrega el control del mundo y aún se le permite pisotear al pueblo santo, la verdad, el continuo, el santuario. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Hasta 2300 tardes y mañanas. No lo vamos a resolver el día de hoy, porque necesitamos llegar hasta el capítulo 9. Pero quiero concentrarme con algunas características, porque ya con todos los datos acumulados que tenemos, desde el capítulo de Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, podemos empezar a construir esto que ustedes ven en pantalla, que es un gráfico paralelo que se llama. Este gráfico paralelo nos permite, por ejemplo, situar la línea de los eventos finales del tiempo del fin, de Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8, y empezar por medio de los tres a descifrar cada uno de los misterios. Dijimos en Daniel capítulo 2 de que Dios utiliza los metales preciosos hasta los metales sin valor para mostrarnos la decadencia moral de cada reino. Esto lo pueden corroborar en Profetas y Reyes. La decadencia moral. Y que el juicio se iba a realizar, como dijimos, con una roca cortada, no con mano humana. Es cortada de una montaña más grande. Y esta rueda, porque es llamada en el hebreo, perdón, en el idioma caldeo, cántaro rodado. El cántaro rodado es una piedra que rueda, ¿cierto? Y queda más redondita debido a ir rodando. Rueda y golpea la estatua. Pero se nos da el detalle que el periodo de los pies del hierro con el barro cocido, hay alianzas humanas de estos reyes, pero nunca logran unirse. Y hay un elemento religioso que no se puede mezclar con el hierro, que es el Estado y la Iglesia. Juntar estos reinos, el hierro y el barro, produce la debilidad de estos reinos. Mezclar las cosas que no tienen que ser mezcladas. Luego en Daniel capítulo 7 nos vuelve a presentar la misma secuencia de los reinos, ¿cierto? Nos detalla mucho Babilonia como la bestia que deja de ser bestia y se le entrega corazón de hombre, que nosotros lo estudiamos en Daniel capítulo 4, que era la experiencia de Nabucodonosor y como él se arrepentía. Aparece después Medo-Persia, Grecia, vuelve a aparecer esta Roma imperial, pero ahora ya no se nos presenta como barro y hierro, sino que se nos presenta como una bestia con dientes de hierro, uñas de hierro, que pisotea todo, lo holla, pero un cuerno pequeño que derriba 3 cuernos, 3 territorios dentro de la península itálica, lo hablamos cuando estudiamos, y se mezcla entre los otros cuernos, tal como se mezcla el hierro con el barro cocido, pero no pueden unirse, ¿cierto? Genera una unión débil, moralmente hablando. Recuerden que Daniel, según los datos anteriores, habla de la moral. Dios hace juicio sobre las naciones, los juzga moralmente por medio de su ley. Y se sienta el anciano de días y los libros son abiertos.
¿cierto? Se le da muerte a la bestia y se le permite vivir por un tiempo. Se le prolonga los días y para que termine finalmente este juicio, a Jesús se le tiene que dar toda la autoridad, toda la gloria y el reino. Vimos que este proceso era paulatino. Esto es lo que revela el libro de Daniel, un proceso. Daniel 2 también nos habla de un proceso de que la roca cae, la golpea hasta que se transforma en un gran monte. Se nos presenta también Daniel 7 como un proceso. Y en ese proceso ahora se nos detalla mucho más. Pongamos atención. Que este cuerno va a ser eliminado no con mano humana. ¿Ok? Símbolo de Daniel capítulo 2. No con mano humana. Segundo, que este rey se levantaría no con fuerza propia, porque iba a ser débil realmente, pero entendido en enigmas. Hierro con barro cocido. Está hablando de la unión de la iglesia y el Estado nuevamente aquí. Su fuerza proviene desde el hierro. Fue justamente Clodoveo, bueno, y también anterior Justiniano, los reyes francos, estamos hablando del periodo del Sacro Imperio Germánico, que se le dan tropas al papado, al Vaticano, al obispo de Roma, ¿ok? Porque todavía no era Vaticano. Quitan a los 3 cuernos arrianos, tribus bárbaras, que estaban en la península itálica, y luego de que son eliminados, Roma, el obispo de Roma, que se sienta en Roma, es declarado el corrector de herejes y cabeza de la iglesia cristiana. Por eso dice que no con fuerza propia, es porque le prestan. Y hasta el día de hoy, por ejemplo, el Vaticano es un estado. ¿Ustedes sabían que el Vaticano tiene fuerza militar? ¿Quién sabía eso? Claro, sí, sí. Ya, ¿y de dónde es la fuerza militar que tiene Roma? ¿Son sacerdotes que tienen espadas, armas? No, no, para nada. Y hoy en día, ¿cuál es esa fuerza militar? ¿La conocen o no? Pues yo no. Yo sé que La Guardia Suiza se llama. la Guardia Suiza. Los van a encontrar que ellos se visten con unos atuendos así como antiguos y se ponen unas lanzas. Voy a ver si encuentro una imagen. Pero para ser de la Guardia Suiza, busquen en YouTube. La élite de los militares postulan a la Guardia Suiza. Son los mejores de los mejores digamos, de los militares, Guardia Suiza. A ellos le entregan tropas. Guardia Suiza. Voy a colocar acá, a ver si encuentro una imagen. De hecho, creo que hay hasta un documental de RT, si no me equivoco, de donde habla de la Guardia Suiza. Mira, aquí tengo una foto. Guardia Suiza Pontificia se llama. Vamos a ver unas imágenes. Obviamente en la foto ustedes los van a ver así como antiguos, pero esas personas, como les digo, están entrenadas y tienen manejo de espionaje, de armas, conflicto armado. Ellos se visten ahí en el momento, pero ellos de verdad tienen un ejército, pero sobre todo en medidas de espionaje. ¿Ya? Así que ahí para que ustedes profundicen y puedan estudiar. Ok, vamos a seguir con la lectura bíblica. Y entonces, esta Guardia Suiza, hasta el día de hoy, tiene ejércitos prestados. De hecho, históricamente, también cuando ha habido conflictos, no tiene, digámoslo de esta manera, propias tropas. Por ejemplo, cuando se enfrenta con Rusia, es Estados Unidos quien entrega el poder militar para hacer, digamos, el boicot económico
¿ya? Esto también es historia, es la Santa Alianza de Reagan con el Papa Juan Pablo II. De aquí viene todo este tema cuando Juan Pablo II le disparan, ¿cierto? El tema de Fátima, también, que él atribuye la salvación que él tuvo de no morirse porque se agachó para ver una piochita de la Virgen de Fátima. Los misterios de Fátima, ahí aparece todo eso que quizás se conoce. Eso es tema para hablar, no hoy día. Pero hasta el día de hoy, el Vaticano, por ejemplo, utiliza fuerza que no es propia, ¿ok? Son los países y potencias del mundo quienes ayudan a que el Vaticano avance en sus intereses, y cuando ha habido conflictos fuertes y duros, ¿cierto? Le prestan estas fuerzas, entre comillas, fuerzas de paz, ¿cierto? Causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente. Este único cuerno que aparece de entre los cuernos que cayeron, el único que puede o llena las expectativas es el Vaticano, el papado. Primero, porque no es un cuerno civil, es un cuerno religioso. Segundo, porque se levanta en contra de Dios. Se levantó en contra de la ley de Dios, quiso cambiar la ley de Dios. Los tiempos. En Daniel 8 nos dice que, vamos a volver a colocar la imagen, nos dice que quita el continuo. La palabra continuo también es una palabra hebrea, ¿ok? Que aparece solamente en el Levítico en referencia a los sacrificios continuos. Por eso muchas veces le colocan la palabra sacrificio, que eran los sacrificios continuos, o el diario también. Algunas Biblias lo traducen como el diario, que tenía que hacerse diariamente, continuamente. Pero también habían otros elementos que eran continuos. El pan de la preposición es continuo. Las luces tenían que arder continuamente en el santuario, ¿cierto? No podía apagarse el candelabro. El incienso cada día, a la hora de la oración, del sacrificio, tenía que ser continuamente presentado. El cordero tenía que ser sacrificado continuamente en el culto de la mañana y el culto vespertino. Continuamente, todas estas cosas, todo lo que tiene que ver con el servicio del santuario es el continuo. Todo. El sábado también es continuo. De sábado en sábado, de mes en mes, de sábado en sábado. Continuo. ¿Ok? Y entonces dice que el cuerno pequeño va a levantarse en contra del continuo. ¿A quién representa o todas estas cosas que se realizaban en el santuario? El pan, el candelabro, el incienso, el agua, ¿cierto? La fuente que estaba afuera, el altar del sacrificio. ¿A qué representaban todas estas cosas que se hacían continuamente, todos los días? ¿Ustedes saben? Da para estudiarlo, podemos estudiar una clase de santuario, pero más o menos, ¿ustedes saben qué representa? Dice el libro de Hebreos que todas estas cosas servían de sombra y figura a lo que habría de venir, pero también la realidad es Cristo. ¿Sí me entienden? Todas apuntaban a Cristo. Ya, vamos a decirlo de esta manera. ¿Quién es el pan de vida? Jesucristo. ¿Cuántas veces tenemos que comer el pan de vida? A diario. A diario. Ok. ¿Quién es la luz? ¿Quién es la luz del mundo? Te la pongo fácil. ¿Y cuántas veces tiene que... ¿Cuánto tiene que alumbrar Cristo en la vida? Todo. Continuamente. No puedo estar en oscuridad. Todo el día. Las 24 horas tiene que iluminar la luz de Cristo en mi vida. ¿Cierto? El incienso, ¿qué representa?
Ya con esto vamos a ir terminando, ir cerrando. ¿Qué representa el incienso? Que era quemado continuamente. ¿Qué representa? Pues hay dos. En Apocalipsis dice que asciende con las oraciones de los santos, o que son las oraciones de los santos, pero también en otro lado da a entender que es la justicia de Cristo. La esencia aromática. Justamente, la esencia aromática de la justicia de Cristo, que es puesta en las oraciones de los santos. Digámoslo así, la oración de los santos es humo, pero el olor fragante es la justicia de Cristo. ¿Ok? Lo que hace que sea recibido en el cielo es porque van aromatizadas con la justicia de Cristo. El agua, ¿qué es lo que es? El agua de la fuente. ¿Muchedumbre? No, el agua de la fuente del santuario. El agua de la fuente. Del santuario, del tabernáculo. ¿Cuántas veces tenemos que nacer de nuevo? Según lo que le dijo Jesús a Juan. O sea, perdona, a Nicodemo. Todos los días. Todos los días tenemos que nacer de nuevo, ¿cierto? Todos los días hay que bañarse. Todos los días hay que pasar, ¿cierto?, por el nuevo nacimiento espiritual. ¿Y el sacrificio? ¿Qué significa? El altar del sacrificio. Todos los días debemos presentar al Cordero de Dios para que quite el pecado de nosotros. El sacrificio. ¿A qué quiero llegar con todo esto? El ángel estaba espantado porque la visión dice de que este cuerno pequeño había tenido el poder de quitar el continuo. El único poder en la tierra que ha estorbado la verdad de Cristo en su santuario, como el sumo sacerdote del hombre, el único intercesor y aquel que purifica y limpia al hombre, ha sido el Vaticano, el papado. Al distorsionar la verdad bíblica, porque echó por tierra la verdad, dijo el ángel, ¿cierto? Y puso, en vez del continuo, lo cambió por la prevaricación asoladora. ¿Qué podría ser la prevaricación asoladora? Se metió con el Estado e impuso los rituales como obligatorios. ¿Ok? ¿Cuáles rituales? Bueno, los rituales que tiene su iglesia, ¿cierto? Y por esto, el santuario y el ejército que está en este santuario, no hecho por mano humana, está hablando del santuario espiritual de su pueblo, fue echado por tierra y fue pisoteado. La importancia de esta fecha, 22 de octubre de 1844, vamos a desarrollar la fecha en otra clase, es que se les decía que hasta esa fecha iba a tener el poder de echar por tierra el santuario y el continuo. Luego de esa fecha, ¿hasta cuándo?, preguntó el santo, sería purificado el santuario. Sería restablecido entonces, ¿qué cosa? El continuo. La verdad de Cristo en su santuario. Aquí nos vamos a salir un poco quizás del capítulo, o de la verdad que logra dar el capítulo. Pero cuando se cumple esta profecía, aparece un pueblo sobre la tierra con un mensaje distintivo, que es restablecer esta luz del santuario celestial. No por nada, al siguiente día, después del gran chasco, aquellos que estuvieron llorando, desesperanzados, que estuvieron orando, uno de ellos que había dejado todo por el mensaje, por predicar esta fecha,
el Señor tuvo misericordia y le dio una visión. En esa visión veía a Jesús en el lugar santísimo, ministrando con el arca, pasando de un lugar a otro. Entonces los ojos de los adventistas, ya algunos empezaban a ser llamados así, o los mileritas, fue puesto sobre Cristo en su santuario, la verdad del continuo. Y empezó a estudiarse la ley de Dios, el servicio del santuario, y se comprendió que en ninguna parte esta purificación del santuario tenía que ver con purificar la tierra por el fuego. Porque el reino de Dios no es de este mundo. Y ahí me agarro de las palabras que estaba hablando Aníbal. El reino de Dios somos nosotros, en nuestros corazones. Y por lo tanto, si hay un santuario celestial que tiene que ser purificado de la maldad, de la contaminación, lo único que tiene que ser purificado acá en la tierra no son los gobiernos del mundo, sino que son los corazones de los hombres, que son su pueblo, aquellos que se han entregado y que ahora son su pueblo. El reino de Dios, dijo Jesús, se ha acercado. Y los fariseos miraban, y miraban para todos lados, y decían, ¿cómo que el reino de Dios se ha acercado si los romanos nos están gobernando? Y nos ultrajan, nos cobran impuestos, tenemos un rey Herodes que es corrupto, se pone con la hermana, con la esposa del hermano. Y miraban a los políticos de su tiempo, a los generales de su tiempo, a la gente, y lo único que veían es corrupción. ¿Cómo que el reino de Dios se ha acercado? Pero ¿qué es lo que decía Jesús? ¿Qué es lo que decía el Bautista? ¿A dónde se había acercado el reino de Dios? ¿Cuál era el reino de Dios en la tierra? No era un reino material. Era la gracia de Dios derramada en el corazón de los hombres. Por lo tanto, si el reino de Dios no es de este mundo y solamente el reino de Dios habita en el corazón de los hombres, entonces, cuando el Señor dice que su santuario debe ser purificado, así como estudiamos en los capítulos anteriores, todo lo que sucede allá en el cielo tiene que suceder acá en la tierra. Si el santuario es restablecido, su servicio, Cristo pasa de un lugar al otro, en el corazón también de los hombres debe suceder la misma obra en la tierra. Una fuerza, se abre otra puerta. Es muy interesante ese concepto de las puertas, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Se abre la puerta, la cortina para entrar al lugar santísimo, y entonces tenemos acceso a toda la luz, todo el poder, al servicio continuo diario de Cristo entrando en el lugar santísimo. Donde se abrieron los libros, dice Daniel capítulo 7, ¿cierto? Donde será restablecido el tiempo, la ley, y según lo que estudiamos, donde se restablece la autoridad de Cristo, donde se restablece la gloria de Cristo, y finalmente donde se establecerá el reino de Cristo. Eso es lo que decía Daniel capítulo 7. Es decir, que en el corazón de los hombres debía ser restablecido, ¿qué cosa? La autoridad de Cristo. Va a haber un pueblo que reconozca la autoridad de Cristo como la única autoridad. Va a haber un pueblo que le dé la gloria. Y va a haber un pueblo entonces que en sus corazones tenga el reino de Cristo. Y de allí todas estas conexiones es que el pueblo adventista miró hacia los tres ángeles. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Vamos a dejar y vamos a concluir el estudio de hoy. Quiero que mediten justamente en esas palabras. ¿Cuáles? ¿Realmente ustedes están hasta cuándo, Señor? Y ya el mundo los tiene saturados.
y le preguntan continuamente ¿hasta cuándo, Señor? Y están esperando la respuesta del Señor. Nosotros sabemos que no sabemos el día ni la hora, pero estamos esperando su venida. Y la segunda pregunta con la cual me gustaría retirarme, que ustedes la puedan meditar. ¿Fue restablecido el continuo en mi vida? La luz, el pan, la justicia de Cristo, el nuevo nacimiento. Hago culto en la mañana y en la tarde, vespertino, porque si no ha sido restablecido el continuo en mi vida, entonces la profecía no se ha cumplido en mi vida. No tiene el efecto que la profecía tiene que tener en mi corazón. La profecía no es fechas muertas. La profecía tiene por objeto establecer una verdad para que suceda en tu corazón. La respuesta era para que sucediera, se transformara en verdad. Mi pregunta es si se ha establecido esa verdad en nuestros corazones. La verdad del santuario, del continuo. ¿Cristo está ministrando en mi corazón continuamente? ¿O no le he dejado continuamente ministrar en mi vida? Así como Él es ministro allá en el cielo. Él puede ministrarme la promesa por medio del Espíritu Santo. Él ha enviado su Espíritu Santo para derramar toda su gracia y ministrarnos estando acá en la tierra. ¿Quiere el Señor entonces que podamos recibirlo el día de hoy? No sé si hay alguna palabra, muchachos, para terminar, alguna consulta, alguna pregunta o algo que quisiera que tratáramos para la próxima semana, quizás por la hora. Aníbal, Eva, Oscar. Sí, no, me parece muy, muy elegante la forma en que el cielo plasma el plan de salvación de esta forma, pues, poniendo eventos, tiempos, como Dios introduce a la historia para intervenir también en la historia y hacer que todo se cumpla y cómo ver que Dios trabaja en la plataforma de la humanidad también, pues trayendo un Mesías, o sea, Dios hecho hombre para establecer un reino, así como los mismos reinos que se han estado levantando son un reino humano, bueno, Dios levanta a Jesucristo y él mismo viene en carne, siendo Él, como tú mismo decías, el reino de Dios. Y el reino quiere morar en nuestros corazones, que trae justicia, trae amor, gozo, paz, el verdadero reino, no un reino material, terrenal, sino un reino que penetra y va más allá de lo que vemos. Así que me gustó eso, la esperanza que nos da el Señor y que bueno, que el santuario va a ser purificado. Esa es la promesa más hermosa. Amén. Está siendo purificado, tiene que terminar ahora de ser purificado. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana. No sé, Nicole, Eva, Oscar, Débora, Louvendi, Caterine, ¿algún comentario para ir cerrando? Yo no tengo ningún comentario si me gustó el estudio de hoy. Solo una pregunta. ¿La clase pasada de casualidad habrá quedado grabada, hermano Jerry? Lo subí, Eva. Está subido en el grupo. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta, Yo comentario? también, Katy, acá, dar las gracias por distintas razones. No había podido participar, pero sí he estado escuchando la predicación. Me falta parece que tengo hasta el 6, así que le voy a pedir a la Eva que me mande las que me faltan, pero eso, gracias por compartir esto. Así que estuvimos Amén. con mi mamá, estamos escuchando. Amén. Gracias a ti, Caterine, por participar. Nicole, Wendy, Débora, Oscar. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ya, feliz sábado a todos. Me parece interesante el tema, aunque no estuvo desde el principio y eso. Me invito a la unidad.
y tuve que es interesante de saber sobre las profecías y sobre esas cosas y nos ayuda también a fortalecer nuestra fe en Jesús y tuve que era interesante el tema. Nicole, Oscar, Débora. Disculpa, yo antes una pregunta. El otro Sí. viernes seguimos en el 8, o sea, ¿cuál estamos? En el 9, perdón. O empezamos un nuevo capítulo, ¿de dónde quedamos? Próxima semana 9. Y vamos a estudiar justamente la interpretación de las 2300. Ya, gracias. Nicole, Oscar, Débora, comentarios para cerrar. Bétura. Ok. Vamos a dejar entonces hasta ahí. ¿Alguno quisiera orar para terminar? ¿O uso dedocracia? Amén, amén. No, Amén. amén, amén, pero no la dedocracia. Ok, entonces, oremos. Amoroso Padre, gracias por este privilegio, Señor, que nos das de abrir tu libro santo, de estudiar las profecías, de ver que no es letra muerta, no son fechas muertas, Señor, sino el cumplimiento de tu palabra, que tú eres Jehová Dios, Dios fiel, que guarda el pacto. Y Señor, si tú te has comprometido a purificar el santuario, Señor, nos sentimos con la confianza por la sangre de Jesús a reclamar esa promesa y que tu Espíritu Santo obre en nosotros toda esa obra maravillosa de purificación que transforme nuestra mente a la semejanza de Jesús, nuestras palabras a la semejanza de Cristo, nuestros hechos, nuestros sentimientos y que tengamos la mente de Cristo. Padre, bendícenos con tu Espíritu, conforme a tus promesas, que si te lo pedimos tú nos los vas a dar para acabar con tu obra, Señor, y que tú vengas pronto en la nube de los cielos. Este mundo, Señor, lleno de injusticia, ya no da para más, está agonizando, ya está convulsionando, Señor. Por favor, ven a rescatarnos, danos la esperanza bendita y que día a día podamos vivir para ti, mi Señor, hasta tu venida. Guárdanos, prepáranos para los eventos que hemos de vivir próximamente, Señor, y que este mundo está esperando. Bendícenos, Señor, en esta noche, te lo ruego, por el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.